En estos días todo el mundo habla, en estos días todo el mundo habla del nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, que miren que le costó llegar a su reinado. eh, y hablan del rey, que hablan de todo tipo de cosas del rey de Inglaterra, que si pide que le pongan la pasta dental de tantos centímetros todos los días, que le planchen los cordones de los zapatos, que si quiere, que si tiene mal carácter, que si es simpático, pero tiene mal carácter. Están hablando de todas las intimidades como le gusta a la mayoría de la gente. Pero quien lo conoce, porque ha jugado polo con él, y no en Inglaterra, ha jugado polo en Venezuela, porque el hoy rey de Inglaterra fue varias veces a Venezuela, inclusive estuvo con Brever Carías, no sé si en el delta del Orinoco, estuvo cuando era marino, estaba en la Marina norteamericana inglesa, estuvo en una celebración de la batalla de Maracaibo, y de ahí, en ese viaje, fue a Caracas, lo invitaron a jugar polo y ahí estaban Eugenio Antonio Mendoza, que tiene historia propia, igual que su padre. Él es el hijo de el empresario más importante que tuvo Venezuela en el siglo XX, del cual la enorme mayoría de la gente hablaba maravillas de él. Y digo la enorme mayoría de la gente porque si se tiene dinero y es triunfador, ¿no? Se ganan enemigos muy fácilmente aunque no los conozcas. Aquí está con nosotros Eugenio Antonio Mendoza, que preside la Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil. Fundación que yo tengo gratísimos recuerdos porque cuando yo era pequeño tenía los pies planos y me llevaban allí al edificio en la avenida Andrés Bello a ponerme unas botas. Bienvenido, Eugenio Antonio Mendoza. Gracias, Napoleón. Todavía está ahí. Estamos atendiendo a, a muchos niños todos los días. Gracias a Dios, ha seguido funcionando y funcionando bien, pero ahora te cuento. Pero a pesar de las restricciones, de los problemas, de la inflación y demás, tengo entendido que han comprado equipos nuevos y que están al día. Bueno, tú sabes que el hospital funciona desde el año, lo fundó papá desde el año 43, y ha venido creciendo y haciendo un trabajo cada vez más importante. Hemos logrado durante muchísimo tiempo empezamos como niños ocupándose del polio, de las secuelas de polio durante muchísimos años, hasta que se logró acabar con el polio en Venezuela y se fue transformando en un hospital de niños que se dedica fundamentalmente a atender a todos los problemas que son musculares, óseos, de niños en Venezuela y venían antes pacientes de otras partes. Hoy en día seguimos con un programa muy activo. Tuvimos la dicha de poder inaugurar dos nuevos quirófanos justamente en enero de este año, que se lograron hacer en tiempo récord, trabajando en Navidades, trabajando Año Nuevo, con el personal nuestro, del equipo nuestro, más la gente contratada para hacerlo. Y empezamos a operar el 18 de enero con los dos nuevos quirófanos y después con los quirófanos rehabilitados empezamos a operar un mes después. Pero realmente los quirófanos son el estado del arte en hospitales, en ortopedia. Tiene un sistema de extracción de aire maravilloso, sumamente bien construido, bien hecho. Y bueno, hemos logrado seguir funcionando a pesar de todos los problemas que ha tenido Venezuela. Venezuela es un país que no se acaba, que seguirá y tenemos que tener fe en que vamos a poder continuar. Luego de adolescente, también tuve algo que ver indirectamente, porque no tenía nada que ver directamente con la Fundación Eugenio Mendoza, porque iba mucho a la galería que ustedes tenían en ese momento cerca justamente del edificio de la Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil, allá en la avenida Andrés Bello, y creo que ahora lo mudaron, ¿no? La galería que tenían. Sí, ahora, desde hace unos 15 años se mudó a la Universidad Metropolitana en la Sala Mendoza. La Sala Mendoza sigue activa, exponiendo arte en Venezuela, bueno, en Caracas, pero arte de toda Venezuela. El esfuerzo nuestro
realmente es a promover los jóvenes artistas venezolanos. Esa es Bueno, la misión de la fundación. antes de que hablemos de tu papá y lo que tú recuerdas de tu infancia con él y qué te enseñó, un hombre tan importante en la historia contemporánea de Venezuela, que inclusive participó en el gobierno de transición después que se va Marcos Pérez Jiménez para el 23 de enero del 58, hablemos de Carlos III. Y quiero decirle una cosa, ¿no? Los ingleses podrán decir que tienen reyes y reinas. Nosotros tuvimos un rey. Sí, señor. Nosotros tuvimos un rey y su reinado estaba en Barquisimeto. El rey se llamaba Miguel. Es más, en la serie que teníamos de la historia fabulada con Francisco Herrera Luque en Radio Rumbo, hay un capítulo dedicado a él. Dice que vivía en Barquisimeto, un hombre inteligente y audaz, rey, reina, obispo y príncipe heredero tenía ese reino en Barquisimeto. Ella se llamaba Guiomar. Más detalles los pueden ver, por cierto, si se meten en mi Twitter, @Napoleón Bravo. Allí van a ver cómo escuchar la historia fabulada dedicado a este rey que tuvimos nosotros, el rey Miguel. Pero a diferencia de Carlos III, nuestro rey, ¿no?, era milagrero, él hacía milagros. Carlos III no ha podido hacer ni siquiera el milagro de ser rey mucho más joven. O sea, que abdicara a su mamá para que él fuera rey. Bien, entonces, ¿cómo fue ese encuentro y cómo era Carlos III cuando estaba en Venezuela? ¿Cuál era su humor? ¿Qué hacía? Porque entre otros chismes parece que se traía hasta la poseta, viajaba con la poseta según, ¿cómo se llama? Y un papel toalé especial para él, se traía por donde viajara, se traía el desayuno, porque tenía un desayuno especial. Él llega a Venezuela siendo oficial de un barco de guerra inglés que venía a la celebración de la batalla de Maracaibo, como tú bien dices. Después paró en La Guaira. Y así que no creo que como oficial de la Marina de Guerra inglesa, no creo que tendría ninguna poseta ni ninguna privilegio especial como oficial que había sido. Él se formó en las 3 escuelas militares, se formó, para ser rey, para ser lo que es ahorita. Y él llegó a La Guaira. En yo lo vi como la cancha de polo del Club de Campo se había inaugurado hace un año, y papá había sido un gran promotor de esa cancha de polo, cancha que todavía existe y todavía se juega. Y ahí hizo un esfuerzo. Yo tenía 20 años, hizo un esfuerzo muy grande junto con varias personas más: Julio Sosa Rodríguez, Gonzalo Uribe, Enrique Machado Zuluaga, Ricardo Zuluaga, todo un grupo de gente, Howard Bulton, todo un grupo de gente que se dedicaron a promover para que la gente pudiera jugar polo allí. Y al año me avisaron que venía a jugar polo, que había invitado a jugar, la comisión de polo lo había invitado a jugar y había aceptado. Él se presentó a jugar. Es un hombre joven. Yo tenía 20 años en esa época, tengo 69 ahorita. En el año 73 era el primer viaje a Venezuela y se presenta en el juego e invita a que lo acompañe a jugar a Julian Hipwood, que era el mejor jugador de polo inglés, y el mayor Ronald Ferguson, que después su hija se casó con el príncipe Andrew. Llegaron a jugar, fueron 2 juegos de polo que hicieron, uno el sábado y otro el domingo. Yo me quedé impresionado. Una persona, bueno, obviamente son gente que están impuestas de su realidad. O sea, realmente él desde joven lo formaron para que pasara lo que está pasando ahorita, y ha estado todo su día preparándose para eso. Yo creo que hará un reinado excelente, muy bueno, porque creo que está formado y ha tenido las dificultades, ha vivido los dolores, ha vivido los sufrimientos que forman a la gente, y yo creo que él lo va a poder hacer bien. Su madre, que en paz descanse, realmente fue una reina impecable, como todo, con sus problemas y sus dificultades, pero yo creo que él estaba impuesto y ya venía formado era de la Marina primero, después el Ejército y después la aviación. Es una persona muy a lo suyo.
Me quedé sorprendido de que tenía un solo escolta, no tenía ninguna caravana de seguridad, una sola persona que lo acompañaba y llegó en la tarde, nos saludó a todos, estuvimos con todos ellos. Sí, nosotros jugábamos antes y después del polo, si hacía fresco te ponían un suéter. Él venía de blazer, de corbata, muy elegantes antes y después del juego, pero una persona muy sencilla, muy directa. Él venía a jugar polo y venía a ganar y jugó duro. Jugó tan duro que en el juego, Armando Travieso, en paz descanse, un gran amigo nuestro, le hizo un ride-off, que es empujarlo y tratar de apartarlo de la bola. Él aceleró y Armando se cayó de caballo. Bueno, se paró, no se volvió a montar a caballo y siguió el juego. El juego fue muy grato, muy duro, no fue un juego fácil. Obviamente lo perdimos nosotros, éramos los jóvenes, éramos el equipo de la gente joven de esa época que jugaba polo, pero bueno, nos dieron la oportunidad de jugar y el domingo volvió a jugar. Después tuvo varios días, antes y después tuvo con el presidente Caldera y en la casona, después tuvo algunas comidas en la embajada. En mi caso personal, yo estaba en Boston estudiando en la universidad y me tenía que regresar a la universidad, no me podía quedar, no me pude quedar a las festividades, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo cuando vio por primera vez en Venezuela y después he tenido la oportunidad de verlos varias veces más, siempre en Venezuela. Ahora, ¿cómo es él? Es locuaz, a diferencia del actual rey de España, que me tocó estar 3 horas con él y hablaba muy poco, por cierto, era más bien tímido. No es era también tímido por la vida que vivió siendo adolescente en un colegio donde se burlaban de él, porque ahora sabemos la vida completica de él, ¿ok? Por las noticias internacionales, ni siquiera por Hola, sino por noticieros serios, ¿no? ¿Cómo, qué más nos puedes decir de Carlos III? Él es una persona muy grata, muy activa, tiene opiniones, las dice rápidamente. Obviamente impuesto de que todo lo que dice tiene consecuencias, se cuida más que todos nosotros, pero en realidad sí lo es así. Es un gran conversador porque te hace, igual que tú, las preguntas adecuadas en el momento adecuado que lo obligan a uno a contar cosas y te va relatando sobre lo que te va preguntando y lo que tú vas respondiendo, compártenos sus experiencias o sus opiniones sobre lo que estamos hablando. Estamos Pero en 1973, Rafael Caldera, el presidente. ¿Qué preguntaba, qué se interesaba en esas conversaciones de las que él habla, Carlos III, en ese momento? yo tenía 20 años y lo que estábamos hablando era de polo. El polo, los caballos, la calidad de los caballos, el tipo de taco de polo que utilizaba, la jugada, la gente que lo acompañó a jugar eran gente muy conocedora de polo. Entonces nos dedicamos en ese viaje a hablar de polo y fue muy grato, muy interesante. Él estuvo un rato más después del juego y después se fue y al día siguiente vino a jugar también. Y saludaba a todo el mundo, saludaba se detenía un poco a conversar. Perdona que te interrumpa, pero si él era el que preguntaba, ¿no? ¿Qué les preguntaba? Les preguntaba solo acerca de polo, porque además él ya desde muy joven se interesó y se preocupó por la naturaleza, por el cambio climático, e incluso viajó al sur de Venezuela con Charles Brewer Caría y probó algunos de los alimentos, y eso que ahora dicen que entonces todo, que es muy estricto en lo de los alimentos, algunos de los alimentos de los indígenas. ¿Qué les preguntaba? En ese entonces, los ingleses tenían una actividad económica muy importante en Venezuela. Estaba la Shell, estaban muchas compañías más, los carros Vauxhall, los Jaguares. Habían varias compañías que estaban activas de licores y eh, la conversación fue más que todo sobre qué tal era Venezuela, cómo era Venezuela, cómo era la gente. Ahí le hablamos, tuve una oportunidad de hablarle
sobre lo que es la gran sabana venezolana, la selva, los Andes. Tuvimos una oportunidad gratísima de poder contarle, preguntaba sobre el país, sobre los indígenas, sobre la selva, sobre la vegetación, sobre la fauna, y después hizo varios viajes más y tuvo el mérito tan extraordinario de que él era presidente de United World Colleges y se empeñaron un grupo venezolano capitaneado por la señora Burelli y varias personas más, junto con United World Colleges, de establecer en Barinas una escuela de gerentes agrícolas, de gerentes de administradores de campo. Y él vino en más de una oportunidad a ver las promociones, las clases, se graduaron muchas promociones. Hoy en día no te sé decir en qué estado está eso, no creo que esté bien, pero realmente fue un esfuerzo de formación de gente de calidad en manejo de campo. No eran ingenieros agrónomos, eran administradores y operadores de campo. Ahora hablemos de tu papá. ¿Qué edad tenías cuando él llega al gobierno en la Junta, primero cívico-militar, hasta que sacaron, bueno, siempre fue cívico-militar mientras Wolfgang Larrazábal lo presidía, ¿no? Hasta que él se va para lanzarse como candidato. Pero, ¿qué edad tenías tú cuando eso, en esos meses de 1958? Mira, no, yo nací en el 53, pero fíjate, él estuvo antes en el gobierno. Papi fue una persona que se dedicó a empresario desde muy joven. Él no se graduó de bachillerato, no pudo graduarse de primaria. Se graduó hasta sexto grado, después no pudo seguir estudiando porque el colegio, con la Primera Guerra Mundial, el Colegio Padres Franceses, donde estudiaba él, se fueron a Francia a luchar, a la guerra, a participar, y él había salido de un tifus que le había dado muy fuerte y había salido muy disminuido, y de allí se empezó a trabajar y finalmente le dijo a mi abuelo, le dijo, mire, yo no tengo tiempo para estudiar, yo tengo que ponerme a trabajar. Y mi abuelo lo entendió, aunque mis tíos se habían grabado de abogados y de economistas, él quiso dedicarse al trabajo y arrancó a trabajar por su cuenta. Él llega a ser ministro de fomento del gobierno de Medina, cuando era el empresario más destacado de la época, y Medina le pide que fuera ministro. Él realmente no tenía mucho interés en la política, siempre decía mi abuelo decía que a los Mendoza nunca nos había ido bien con la política, pero él tomó el reto y fue un ministro que pudo lograr hacer la ley de hidrocarburos, que fue importantísima, y estuvo vigente hasta hace unos años y todavía sigue siendo la guía de la industria petrolera en Venezuela. Después siguió, él salió entendiendo que del ministerio, dice que lo que yo aprendí fue que Venezuela tenía que producir. Todo se importaba en esa época. Hasta el agua se tenía que importar. Y se dedicó a ser industrial, pasó de la transición de comerciante a industrial, y es cuando se empieza a interesar en la política porque dice la empresa, los empresarios no pueden ser mucho más allá de lo que es el país, y hay que ayudar a mejorar el país. Y se va interesando por la política. Tiene que haber estado activo en la lucha contra Paris Jiménez, por lo cual tuvo que vivir exilado un año y nosotros tuvimos 2 años fuera. Cuando cae el gobierno de Pérez Jiménez, lo llaman a ser miembro de la Junta de Gobierno. Yo estaba muy joven, yo regresamos a Venezuela y era una situación muy riesgosa, muy cambiante. Me acuerdo de los motorizados, con las motos Harley Davidson, con los motorizados con chaquetas de cuero, pero no me acuerdo mucho más. Después papá me habló mucho de su periodo en la Junta de Gobierno. ¿Qué te dijo que recuerdes? Mira, varias cosas. La primera era que ellos tenían que hacer cuanto antes las elecciones, porque si no lo tumbaban. La velocidad, el apuro era lograr llevar al país a elecciones populares de inmediato.
Sí, porque porque hubo varias intentonas de golpe de Estado, hubo varios de la intentos. derecha, por cierto. Ujú. ¿Perdón? De la derecha, los golpistas eran de derecha. Ajá. Hubo varios intentos. eh, Él estuvo miembro de la Junta de Gobierno un periodo, después él renunció por desacuerdos con la Rosada. Él y Blas Lamberti renunciaron. Eh, Él decía que se pueden haber hecho mucho mejor las cosas. El plan de emergencia, él consideraba que se puede hacer mucho mejor, y de allí él salió, que donde se pusieron a construir viviendas de una forma masiva. De ahí salió lo que él hizo, que fue la fundación de la vivienda popular, fundación que sigue siendo activa, que se dedicó a hacer viviendas de bajo costo en toda Venezuela. La Fundación de la Vivienda Popular logró construir más de 300.000 viviendas en Venezuela de bajo costo. Pero volviendo a la Junta de Gobierno, es que las cosas se pueden hacer mucho mejor. La visita de Nixon fue uno de los temas importantes. Cuando él decía, mira, Nixon no recomendaba que viniera, el país estaba en una situación demasiado fluida para que viniera, el gobierno americano se empeñó en venir. Perdón, hay que decir que Richard Nixon era el vicepresidente en ese momento y que tenía Estados Unidos tenía mala imagen porque supuestamente había apoyado a Pérez Jiménez y apoyaba a las dictaduras. En ese momento esa era la política. Y la situación fue tan grave con Nixon que le tiraban piedras y demás a los automóviles que creo que pusieron unos barcos enfrente. Unos barcos, Norteamérica mandó unos barcos porque temían por la vida de Richard Nixon. Bueno, sí, fue muy grave. Él aterriza en Maiquetía y desde Maiquetía empiezan a, la, turbas en la calle a tratar de interceptarlo y gritarle. Cuando llega a Katia, le atraviesan un camión de frutas y se queda trancado Nixon en el Cadillac. Había un solo carro blindado en Venezuela en esa época, que era un Cadillac de Pérez Jiménez, y papá se había empeñado en que lo usaran. Cuando no lo usaron, le mandaron un carro normal, un Cadillac normal, y empezaron a romper las ventanas. Dice Nixon en su biografía que en un momento dado él le dice, era un carro manejado por un venezolano, estaba con el canciller venezolano, García Mendoza, y delante estaba un hombre del servicio secreto, armado con un revólver de 5 tiros cañón corto. Entonces Nixon le dice, ¿qué vamos a hacer? El tipo le dice, en un momento dado el chofer logró salir, y llegaron a la embajada americana, por supuesto, completamente contrariado. Mi madre iba en la caravana en un carro atrás, no le pasó nada, gracias a Dios. Y cuando llegaron a la embajada, fue la Junta de Gobierno. Alguna gente no quería ir porque no tenía rango de presidente, pero bueno, fueron todos a la embajada, y de allí, bueno, conversaron en fotografías, están como gente que estaba recuperándose del disgusto, están conversando, eh, y le prometieron que al día siguiente iba a tener toda la seguridad para el regreso. Y esa noche le avisaron a papá que estaban a punto de desembarcar para rescatar a Nixon una de las divisiones aerotransportadas norteamericanas. Papá llamó al embajador y le dijo, mire, si ustedes aterrizan aquí, todos los venezolanos vamos a salir a enfrentar esto. Esto no puede ser, porque entre otras cosas, papá era un gran patriota. Papá creía mucho en el país. Papá era de la generación en donde los empresarios decían que con mucho orgullo que todo lo que hayan hecho se lo debían a Venezuela, y que todo lo que invertían lo invertían en Venezuela. Esa es una generación extraordinaria de grandes hombres de empresa que lograron levantar la industria del país. En ese momento, al día siguiente salió Nixon de la embajada, con un soldado cada metro hasta el círculo militar, donde hubo un almuerzo muy tenso, y después fue a Maiquetía, donde lo despidieron y se embarcó. Pero ahí las diferencias de papá con la Razabal fueron básicamente en la parte operativa en cuanto a lo que se puede hacer en el país en viviendas, y después él demostró
como con la Fundación de la Vivienda lo que se podía hacer. Ahora, tu papá era un gran trabajador y lo sé porque la que es una segunda madre para mí, que es Cecilia Martínez, lo quería mucho, creo que es familiar de ustedes y me hablaba mucho de él. Yo le preguntaba sobre él porque siempre me interesó la historia. Y cuando yo hice la historia contemporánea, si mal no recuerdo, creo no haberlo entrevistado porque creo que ya él no estaba vivo. ¿En qué año murió él? En el 79. Claro, él Él no. de 73 años en el 79. Sí. Ok, y me hablaba de que Conocí trabajaba muy... ¿Ah? yo ¿Perdón? la- una gran persona. No te oí. Eh, a Cecilia Martínez la conocí yo mucho, una gran persona. Una bellísima persona, ¿no? Sí, sí, Si existe la santidad, ella es santa, pero en fin, vamos, y gran trabajador y gran mérito que ha tenido. Bueno, pues muchísimas gracias entonces por esta conversación sobre dos hombres tan importantes como tu papá y como el rey de Inglaterra. Y sobre todo contra el trabajo que han hecho, empezando por tu papá y ahora tú, en contra de para erradicar la parálisis infantil. De verdad que muchísimas gracias y ya saben que tuvimos rey. El rey se llamaba Miguel y el reinado estaba en Barquisimeto, así como lo oye. Gracias entonces, Eugenio Antonio Mendoza, vuelvo a repetir, presidente de la Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil. muchas gracias.